Bueno, Miroslava Rosales, si habría que definirla por algo, sería por la escritura. Es decir, el eje vital ha sido la escritura, es decir, yo a través de las palabras es que me he configurado y mi posición en el mundo, ¿no? Mi forma de habitar el mundo ha sido a través de la escritura, ¿no? Llámese artículos académicos, ensayo, cuento, poesía, es decir, distintos géneros, pero todo es escritura, ¿no? Entonces, digamos que yo encuentro esa constante y esa forma que yo me siento como un refugio, ¿no? Y como un hogar, ¿no? También, porque esto de estarse moviendo, ¿no? De país y todo, es decir, esa cuestión de buscar un arraigo, ¿no? Entonces yo creo que la escritura ha sido como esa forma de sentir un arraigo eh, a algo, ¿no? Es decir, obviamente es lo que me ha dado sentido, ¿no? De vivir, ¿no? Entonces sí, definitivamente yo a los 17 años fue que decidí que quería ser escritora, lo cual en ese momento fui muy ingenua porque no me imaginaba todo lo que significaba eso y todo lo, digo, los desafíos que hay, ¿no? Porque visibilizarse, escribiendo desde El Salvador, ¿no? En un primer momento, pues no es lo mismo, ¿no? Que escribir cuando ya tenés otros espacios en México, por ejemplo, ¿no? Eso te da otras oportunidades, otras ventanas, o entras a otro circuito, ¿no? Lo mismo ahora en Alemania, ¿no? Es otro circuito. Entonces yo creo que a los 17 años, de manera como muy inocente, quería, ¿no? Me visualizaba de esa forma, ¿no? Y creo que he sido consecuente con eso, aun cuando a veces, digamos, he renegado, ¿no? Porque diga, bueno, ¿por qué no me dedico a otra cosa? Pero siempre vuelvo, ¿no? Es como esos, creo que es como las madres que a veces se enojan con los hijos, pero siempre los aman, ¿no? Entonces, claro, entonces así ha sido, digamos, esa es la forma que yo creo que podría ayudar o la forma de definirme. Bueno, con los proyectos literarios, digamos, siempre he estado escribiendo poesía, que fue muy interesante porque al inicio yo estaba más con la narrativa, ¿no? Es decir, escribía cuento, minificción y siempre, digamos, me ha interesado mucho el género narrativo, pero luego hice el cambio a la poesía y no he dejado la poesía, ¿no? Desde que hice ese cambio, pero siempre he estado como moviéndome también en los géneros, ¿no? Lo cual me parece como muy interesante, ¿no? Para explorar las distintas textualidades, los distintos códigos, ¿no? Que cada género tiene y además también transgredir, ¿no? Esos códigos o esos ya establecidos. De temas, pues uno de los temas que sin duda me ha marcado, ¿no? Ha sido la migración, porque bueno, ya llevo 6 años de estar fuera de El Salvador y eso obviamente me ha marcado, ¿no? Porque digo, hay un antes y un después, ¿no? Y creo que a todo migrante, justo cuando uno les pregunta, ¿no? ¿Qué fecha lo marca? Fue esa fecha, ¿no? Es como siempre en la narrativa, ¿no? Yo hablo con mis tías, por ejemplo, que ellas viven en Estados Unidos, y siempre ellas recuerdan el día, aun cuando fue en 1980, 1960, ellas recuerdan el día justo que salieron de El Salvador, y bueno, en el caso de ellas fue una migración en condiciones muy precarias, muy difíciles, entonces digamos que se vuelve todavía más traumático, ¿no? Y bueno, otro tema que he estado explorando, ¿no? Desde que yo vivía en El Salvador es cuestiones de violencia, pero no desde una forma como exotizante, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Con este abordaje de la violencia, sino más bien como verlo, ¿no? En la vida cotidiana, en personajes que son de una otra forma de la vida real, como ellos, ¿no? Sobre todo me ha interesado configurar voces, ¿no? Subalternizadas, ¿no? Y que no aparecen como muy en la, digamos, estas poéticas más como tradicionales, ¿no? Entonces,
he tratado de hacer eso, ¿no? De darle o configurar esas voces o acercarme a esas voces, ¿no? Y, y bueno, en la cuestión cultural, en la gestión cultural, siempre he estado, pues, pese a que estoy afuera de El Salvador, siempre he tenido contacto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hoy justamente sale publicado un poema, ¿no? De un espacio que se me ha brindado en el periódico feminista Alaraca y que es editado, ¿no? Formulado principalmente desde El Salvador, ¿no? Entonces, esta es una forma, ¿no? Que tengo, ¿no? De sentir esa conexión y con el país, ¿no? Porque, bueno, eso es algo que a mí siempre me ha importado, ¿no? Además de que no pienso en una academia como olvidada o en su Torre de Marfil, sino siempre he pensado como una academia politizada, ¿no? Entonces, digamos que también es una forma política, ¿no? De aquello que no cabe en la tesis, puede entrar acá, ¿no? En la columna. Entonces, digamos que es eso, ¿no? Como un poco híbrido, que a veces es difícil, ¿no? Sobre todo para los que estamos, por un lado, en la academia, y por otro lado también en el ámbito de la creación literaria. A veces es difícil ese balance, ¿no? Porque primero porque obviamente la academia requiere mucha energía, mucho tiempo, prácticamente es difícil encontrar tiempo libre, ¿no? Pero yo siempre trato, ¿no? Quizás de revelarme en esa forma de volver a la poesía, de volver a la narrativa y estar ahí, ¿no? Siempre presente de esa forma, ¿no? Les leeré un poema que justamente hoy salió publicado en la revista, en el periódico feminista Alaraca. Es un periódico salvadoreño que me encanta, ¿no? Este proyecto, ¿no? Por todo lo que implica, ¿no? Y bueno, el poema se llama Caravanas. Justamente lo escribí, la primera versión fue escrita en México, justamente toda esa que en ese momento se miraba como coyuntura, ¿no? De las caravanas que estaban llegando a la Ciudad de México. Entonces, en ese contexto fue escrito la primera parte, pero ya después lo fui extendiendo, reformulando y bueno, ha quedado como ahora, ¿no? Caravanas. Este país cruzado a diario por caravanas buscan las gotas de la esperanza allá en la tierra del águila calva. En la lejana frontera del norte, allá donde se dice, se piensa, se cree, habitan las serpientes, los coyotes, las lagartijas, las puntas de flechas y la sequía. Las reciben gas lacrimógeno, milicias al son de los estallidos, golpes como del odio de Dios, puñetazos de bolas de fuego, hogueras de espinas y de sal, balas de goma, gas pimienta, pan podrido, fosas abiertas a la noche de los aullidos, este país de polvo y de nopaleras, este país de abrazos suculentos, este país de leche agria en forma de navaja, en forma de político, este país del ámbar y de la jacaranda en primavera, en búsqueda constante de un arco iris para sus hijos, ni aquí ni allá, cabida existe para su dolor del tamaño de un desierto. No hay sitio para nosotros, dicen entre sí. No hay sitio para ustedes, les gritan. Dicen que soy mojada, que mi crimen es no llevar papeles. La autoridad de la muerte no sabe que yo soy de tierra fértil y que hablo la lengua del magma, que soy del aroma a coco y del sabor del níspero, que bailo pese a las despedidas y a las pocas monedas en mi bolsillo sobre el techo de un verano inagotable de luz amable, que persigo un fin más noble y que mi dignidad no se doblega ante ninguna bandera, ante las oraciones de los hipócritas. Allá, en mi tierra de volcanes, siempre llueve a cántaros
y los grillos visitan los patios de las casas y las chicharras de marzo saben mi nombre, María Volcán. Soy María Volcán y el luto un pájaro adentro, el luto una caída de clavos en la boca, el luto la inflamación de un nervio. ¿A dónde el consuelo para mis pies bajo la aridez de la indiferencia? ¿A dónde mi hijo? ¿A dónde mi hija? ¿A dónde la matria como manto de lana abrazando mi corazón? Este país de agave en búsqueda de una melodía de afecto, en búsqueda permanente de los cuerpos, su destino, huir de los tiroteos, de las llamas, de los escombros del esplendor, de las calles de sangre acumulada y adornadas por cabezas colgando de los puentes como farolitos de Navidad. Las caravanas son el éxodo de la esperanza. Necesitan de nuestros corazones de refugio para en cualquier lugar del mundo florecer. Para este año, pues va a salir una plaquette en la editorial Achifurnia a cargo de Otoniel Guevara. Entonces estoy muy entusiasmada por eso, porque es la segunda vez que él también me publica, entonces es como siguiendo, ¿no? Con eso de seguir conectada al país, ¿no? Entonces, para mí es genial, ¿no? Que de una u otra forma se pueda divulgar, leer, digo, en El Salvador, ¿no? Y bueno, también otra cuestión que estoy, digamos, en proceso y esperaría yo que ya este año se concrete, y es la publicación de mi primer libro en solitario, porque digamos, todo este tiempo tengo muchos poemas publicados en antologías, en revistas internacionales, pero todo es material disperso. Entonces yo ya creo yo que tengo 3 libros inéditos, entonces yo esperaría que al menos uno de esos ya sea publicado este año. Entonces esperemos que las pláticas que estamos llevando se logren concretar ya. Y además, algo que me causa también mucha ilusión es que este libro, que espero yo que se publique este año, está siendo traducido también al inglés por el poeta costarricense Mauricio Espinosa, que también, bueno, es catedrático de la Universidad de Cincinnati. Entonces, digamos que él también tuvo la gran generosidad de aceptar, ¿no? Esta invitación de si él lo quería traducir, ¿no? Y además yo sé todo lo que implica traducir un libro de poesía, ¿no? Entonces, digamos que yo esperaría que se logre dar, ¿no? Por un lado, la edición bilingüe y por otro lado, el libro totalmente en español y que, bueno, salga, ¿no? Al fin. Y bueno, y los otros 2 libros que serían, quedarían inéditos, esperaría yo también que en esos años, ¿no? Salgan a la luz, porque también es muy difícil encontrar espacio para la poesía, ¿no? Porque la mayoría de editoriales pues la apuestan a la narrativa, ¿no? Entonces es como, siempre como la poesía es como el género que menor, ¿no? Porque cuesta encontrar el espacio, no es como muy popular, no, las ventas no son muchas, ¿no? Es decir, digamos que realmente las editoriales que se dedican a la poesía es por puro amor, ¿no? Es decir, realmente es un amor ahí profundo, ¿no? Y bueno, estoy hablando con eso, ¿no? Que esperaría yo que estos libros al fin salgan. Y bueno, bueno, me falta terminar de editar un libro de cuentos que tengo y una novela en proceso, ¿no? Entonces, digamos que son varias cuestiones pendientes y yo la verdad que esperaría, ¿no? Que al menos estos años y los próximos, ¿no? Se vayan como consolidando ya, ¿no? Estas publicaciones. Yo sé que, bueno, todo publicación lleva tiempo, ¿no? Entonces también por eso no siento como la gran urgencia, ¿no? Y sobre todo con poesía, a mí me parece que se debe cocinar lentamente, ¿no? Entonces ahí estoy como a la espera, ¿no? Pero sí me causa mucha ilusión el caso de que Otoniel pues haya
me ha invitado nuevamente, ¿no?, a participar en el catálogo. Y por otro lado, pues este proceso de traducción, ¿no?, que está haciendo Mauricio, y que obviamente eso va a abrir, ¿no?, otros públicos, ¿no? Entonces, eso es también. Y bueno, lo que les contaba de la columna en el periódico Alaraca, que es un espacio, ¿no?, que me ofreció Laura Aguirre, ¿no?, que es la directora, y que ella me ha dicho, ¿no?, toda la libertad que tengo, ¿no?, para yo crear mi cuarto propio, ¿no?, en el periódico, y a mí me parece estupendo, ¿no?, porque realmente, eh, o sea, a mí el periodismo en ese sentido, yo siempre le he tenido mucho afecto, ¿no? Porque obviamente el periodismo es una forma de llevar esas ideas que a veces uno tiene y que quedan en los congresos, que quedan ahí como en esos círculos, ¿no?, tan pequeños, y que puede llegar a otros públicos, ¿no?, más amplios, ¿no? Entonces, no sé, al menos para mí es como esa forma siempre de seguir construyendo ese puente, ¿no?, entre El Salvador y ahora Alemania.